La paz de Dios, amados hermanos de la Iglesia de Monte de los Olivos. Mi nombre es Everardo Gudiño Ochoa y le doy gracias a Dios porque me permite en este momento unirme a este tiempo de gratitud y de celebración por estos 50 años que le permite a esta amada Iglesia el Señor de existencia. Y le doy gracias a Dios porque me permite hacerlo, ya que Monte de los Olivos para mí ha sido una época de mi vida sumamente significativa, puesto que yo llego a esta iglesia en 2010, en el año de 2010, y esto para mí es muy significativo porque marca una nueva etapa de mi vida. Yo conocía al Señor ya aproximadamente unos 10 años antes, y cuando llego yo a Monte de los Olivos, ya lo hago ya casado. El Señor me permitió tener a mi esposa, y de donde yo me congregaba, que es en el Estado de México, ahora vengo a Monte de los Olivos, pero ya lo hago con un matrimonio, y por eso principalmente para mí eso es significativo para mí el haber llegado a Monte de los Olivos. Y de los 19 años que yo tengo de conocer al Señor, fueron 9 años los que yo pude estar aquí en Monte de los Olivos. Prácticamente casi la mitad de mi vida como cristiano le transcurrió aquí en esta amada iglesia. Por eso principalmente es uno de los motivos por los cuales es un lugar al que yo aprecio mucho, un lugar al que yo tengo gratos recuerdos y experiencias muy enriquecedoras en mi vida. Una de las cosas que yo recuerdo al estar aquí en Monte de los Olivos, si lo pudiera resumir en una palabra, una de tantas cosas que yo recuerdo, es el trabajo. ¿Por qué digo el trabajo, hermanos? Porque aquí en Monte de los Olivos tuve la oportunidad de trabajar para el Señor, de servirle al Señor de diversas maneras. Recuerdo que cuando llegué, el hermano Eleazar González me consideró para trabajar en algunas actividades, entre ellas el Ministerio de la Crónica y de la Fotografía. Pude hacerlo desde que llegué hasta que me fui. 9 años fueron los que el Señor me permitió participar en esta comisión, en la cual pude trabajar la fotografía, pude hacer crónica, pude elaborar un archivo fotográfico para la iglesia, lo cual fue muy significativo y muy enriquecedor para mi vida, al igual que también me consideró el Señor para participar en algunas comisiones, como fue la comisión de ornato. En esta comisión también participé desde que llegué a esta amada iglesia hasta que el Señor me permitió irme a otro lugar. Y más tarde empezaron a llegar estas actividades o ministerios espirituales, de los cuales yo recuerdo que cuando me empiezo a integrar a la fraternidad de varones, el Señor me permitió formar parte de la directiva de los varones, y tuve la oportunidad de hacerlo como secretario, como tesorero, como vicepresidente, como presidente de los varones. Y creo que cada una de estas actividades, cada uno de estos procesos y pasos que yo pude dar con los varones fue también muy enriquecedor en mi vida y en mi formación espiritual, el poder conocer el trabajo que se hace en una sociedad, las responsabilidades que se tienen, y esto fue gracias a Dios del trabajo que yo pude realizar aquí en esta amada iglesia. También recuerdo que tengo muy marcado que el Señor también me permitió participar como instructor. Esto lo hice en compañía de mi esposa, y lo hice en un principio lo hicimos con los secundarios, con la sociedad de secundarios. El Señor nos permitió trabajar con ellos durante 3 años. Fue un reto muy importante para mí. Nunca había tenido una actividad de este tipo, ni mucho menos una responsabilidad, la cual yo veía que era grande, ya que se trataba de la formación espiritual de cada uno de estos adolescentes. Y le doy gracias a Dios por haber
me he permitido tener esta experiencia enriquecedora en mi vida, y me llena de mucho gozo saber que muchos de estos adolescentes a los cuales yo tuve oportunidad de estar como instructor, hoy los veo ya como unos jóvenes que muchos de ellos han decidido seguir al Señor y están esforzándose en el camino al Señor, en los caminos del Señor, y eso a mí me llena de mucha satisfacción y de mucha gratitud para con Dios. También pude participar también en compañía de mi esposa. Lo hice como 2 años, fui instructor de los jóvenes. Al igual también tuve mucho crecimiento, esta formación fue muy significativa para mi vida. La responsabilidad también fue grande, pero le doy gracias a Dios porque me permitió tener todas estas experiencias en el campo del trabajo. Y es que esta es una iglesia en la cual desde un principio pude integrarme a trabajar, y he visto y constatado que el trabajo es una constante en cada uno de los miembros de esta iglesia, y hemos aprendido mucho de los siervos del Señor. Recuerdo mucho las enseñanzas de nuestro hermano Eleazar González, de mi hermana Dina González, que hoy están delante de la presencia del Señor, pero pudimos aprender mucho. Yo aprendí mucho de ellos, no solamente su orientación y su instrucción, sus correcciones que tenían para con nosotros, sus observaciones que tenían a la hora de que nosotros desempeñábamos nuestras labores. Eso ha sido muy enriquecedor para mí, pero a mí me queda muy marcado el ejemplo que ellos nos dieron, el ejemplo de trabajo que ellos nos dieron a cada uno de nosotros. Y yo recuerdo mucho a mi hermano Eleazar trabajar constantemente, hacerlo continuamente, en la mañana, en la tarde, desde cualquier lugar donde él estaba ocupado en los asuntos de esta iglesia. Y tengo una experiencia que a mí me marcó mucho y me enseña mucho del hermano Eleazar, porque yo puedo constatar y puedo dar testimonio que el hermano Eleazar trabajó por la iglesia hasta donde el Señor le permitió, que fue prácticamente casi toda su vida. Recuerdo, brevemente les cuento, recuerdo que una vez que regresábamos del culto del domingo, el hermano Eleazar tocó a la puerta de mi casa. Y él se enteró que yo había estado enfermo, que había tenido, me parece que un padecimiento estomacal. Y el hermano en la noche de ese domingo llegó a la casa, tocó la puerta, y para quienes conocieron la casa donde antiguamente vivíamos mi esposa y yo, era un primer piso y había que subir unas escaleritas que eran muy incómodas de subir. Pero el hermano Eleazar lo hizo, y lo hizo a pesar de sus problemas que él ya tenía en sus rodillas, en sus piernas. Pero él, en su deseo de servir a su iglesia, me buscó y me preguntó, me dijo que si yo me encontraba enfermo, y le dije que sí. Y me dijo, vamos a orar. Y eso a mí me conmovió mucho, el ver que él se esforzaba. Ese esfuerzo que él tenía por atender a su iglesia era algo de lo que yo seguía aprendiendo, y como les digo, conmociona a mi corazón profundamente esta situación. ¿Por qué me marca ese momento, ese día? ¿Por qué me marcó a mí ese día? Porque eso fue un domingo, y al día siguiente recordamos que el hermano Eleazar se estaba preparando ya para dirigirse aquí a la iglesia por la tarde, y hubo un incidente que esto le causó al hermano pues estar ya en cama, postrado en cama, y de ahí ya estuvo algunos días hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Entonces yo puedo constatar que el hermano trabajó hasta donde el Señor se lo permitió, hasta donde el Señor le dio las fuerzas y le dio la salud. El hermano siempre estuvo atento a su iglesia, y le doy la honra y la gloria a Dios de que haya puesto siervos como el hermano Eleazar, como la hermana Dina, y que con su ejemplo nos enseñaron a trabajar y a servirle al Señor. Y eso yo lo tengo muy grabado, y ahora donde quiera que yo puedo estar, me llevo ese conocimiento, me llevo esas enseñanzas, me llevo esos ejemplos de los siervos del Señor, y tratarlos de poner en práctica a donde quiera que yo pueda estar, hermanos. Y también recuerdo
de esta iglesia, una enseñanza muy muy importante que ha sido para mí, y si la pudiera definir en una sola palabra, podría hablar de la palabra fe. ¿Por qué fe, hermanos? Y específicamente para mí la fe la he podido ejercer de diversas formas, pero una de las formas en las cuales yo he visto los productos de la fe y la enseñanza de la fe han sido precisamente en la sanidad divina. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando yo me caso, pues ya algunos antes que yo ya tenía la bendición de haber conocido al Señor y de haberle recibido como mi Salvador, pues yo conocía y sabía que el Señor sanaba, que Cristo sana, yo lo sabía y no lo negaba, pero no tenía yo ese ímpetu o esa dirección de cómo ejercer mi fe. Para mí, al venir del mundo y desconocer que Cristo sana, para mí era común, al tener un padecimiento, un dolor o una enfermedad, pues ir a un botiquín, tomar un medicamento, tomarlo y ya hasta saber cuál era el tipo de medicamento que yo podía tomar. Y eso pasaba cuando yo tenía algún padecimiento. Pero cuando yo me caso, mi esposa y mi suegra principalmente, la hermana Dina González, mi suegra era una mujer de mucha fe, una mujer que no perdía la ocasión para contarme algún testimonio, alguna experiencia que ella había tenido en su vida o que había tenido con alguno de los miembros de su familia o con la iglesia, donde me contaba cómo Cristo era el que les sanaba, el que les daba la salud que ellos necesitaban. Y así me contaba muchas experiencias, mi esposa también participaba de ello. Y llega el día en que yo tengo alguna necesidad de salud y mi esposa me dice, vamos a confiar en el Señor, ¿quieres que mi mamá nos ayude a orar? Yo le dije sí, vamos a orar. Y recuerdo que esa vez mi hermana Dina, con mucho gusto lo hizo, vino, oró por mí, oramos todos, mi esposa y yo oramos por la necesidad, mi hermana Dina oraron por esta necesidad, y yo empecé a contemplar cómo el Señor obraba en mi vida, en su misericordia. Y así, a través de estas oraciones y a través de esos testimonios que mi hermana Dina me daba y mi esposa me daban, fue como mi fe se empezó a alimentar poco a poco. Esos alientos de ánimos para que yo buscara al Señor y realmente me convenciera y estuviera yo seguro de que Cristo es el que sana sin necesidad de algún medicamento, sin necesidad de alguna intervención humana. Cristo tiene el poder para sanar. Eso es lo que constataba, no solamente a través de la palabra de Dios, sino por los testimonios que daba a mí mi hermana Dina González y mi esposa. Mi hermano Eleazar, sin lugar a dudas, también fue importante en este proceso en mi vida, el ver cómo resolvían estas necesidades. Hablo en este caso de la salud, cómo se resolvía no solamente en su familia, sino aquí en esta iglesia de Monte de los Olivos, cómo se ejercitaba esta fe, y esto es algo que a mí me ha fortalecido y servido en mi vida espiritual y en general en mi vida familiar también, pues ahora yo no tengo otra opción, no busco otra opción más que Cristo, para que Él sea el que sane mi cuerpo cuando se encuentra enfermo, cuando mi esposa se ha encontrado también en una situación de necesidad de salud. No tenemos otra opción, solo buscamos a Cristo Jesús para que Él nos fortalezca. Y experiencias de fe, el Señor me ha permitido tener muchas. Hablo en esta ocasión quizás solo de experiencias de salud, que son en las que el Señor me ha permitido crecer un poco más, aunque la he visto a través de la fe, he visto la mano misericordiosa del Señor en lo económico, en lo material, en lo espiritual. Pero quisiera compartirles un par de testimonios que se refieren a la sanidad divina. Y una de ellas yo recuerdo que fue un domingo, precisamente cuando regresábamos del templo. Mi esposa y yo llegábamos al hogar, nos disponíamos a cenar, y en ese momento a mí me empieza a dar un dolor de muela muy fuerte,
Yo nunca había tenido un dolor de muelas, nunca había tenido una situación en mi dentadura que me lastimara o que me molestara. Y ese día empecé a tener yo un dolor de muelas muy, muy intenso, muy fuerte. Pensar en alguna situación como ir a una farmacia o ir a un dentista, quizá pasó muy lejanamente en mi mente, pero yo sabía que el que podía sanarme, el que podía tener misericordia de mí, es el Señor Jesucristo. Le comenté a mi esposa, me está pasando esto y es insoportable, ayúdame a orar. Y oramos. Recuerdo que esa noche fue una oración, quizá no más de 5 minutos o de 10 minutos lo que oramos. Fue una oración fuerte, intensa, pidiendo misericordia al Señor. Acabamos de orar, les digo que no pasó mucho tiempo, nos dispusimos a cenar y yo cuando empiezo a dar esos bocados y a masticar mi alimento, noto que ya no tenía ese dolor, hermanos. No podía entender cómo de una manera tan rápida, tan precisa, el Señor había obrado en mi vida, había tenido misericordia de mí, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y esta situación a mi fe la alimentó en demasía. Le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no siento ese dolor. Y mi esposa y yo lloramos de gratitud, de gozo, y oramos y le agradecimos al Señor en ese momento por lo que había hecho en mi vida en ese preciso momento. Y así tengo muchas experiencias, hermanos. Recuerdo una experiencia también que tiene que ver con mi hermano Eleazar. Yo en algún momento de mi vida empecé a tener un problema en mi espalda, espalda alta. Empezó a nacer una bolita en mi espalda, una bolita que empezó a crecer y a crecer, y esa bolita llegó el día en que me empezó a doler mucho. Tal era mi dolor que hasta empecé a tener temperatura en esa parte de mi espalda, y ya lo que ya me alarmó, preocupó a mi esposa, es que esa bolita empezaba a emitir un olor muy desagradable. Era una situación quizá ya muy, muy delicada, y mi esposa me decía que era una situación delicada, que ya había escuchado, ella conocía de algunos casos de situaciones así, que definitivamente se necesitaba una intervención quirúrgica, no lo sé, pero era de atención médica. Pero nosotros sabíamos que el que podía darnos de su misericordia era el Señor Jesucristo. Me acuerdo que esa noche fuimos con el siervo de Dios, con nuestro hermano Eleazar González, le expusimos este caso, y el hermano me dijo precisamente lo mismo: lo que tú tienes es muy grave, es difícil y amerita quizá una intervención o un auxilio médico. Yo te pregunto, ¿quieres confiar en el Señor o quieres irte a atender? Lo que tienes es difícil, pero si tú quieres que confiemos en el Señor, vamos a confiar en el Señor. Y yo le dije sinceramente, sí, hermano, ayúdeme a confiar en el Señor, vamos a orar por esto. Y yo me acuerdo mucho de esas palabras que me dijo el hermano Eleazar: está bien, pero tú tienes que saber que confiar en el Señor es hasta el final, hasta que el Señor te libere de esto, o si al Señor le place, pues que Él haga su voluntad. Eso en un principio a mí me conmovió también, porque humanamente uno se conmueve ante una situación así, pero yo sabía que el Señor ya había hecho cosas importantes y cosas milagrosas en nuestras vidas, y no dudé en ponerme en manos del Señor. Oramos, y yo recuerdo que las oraciones del hermano Eleazar también, recuerdo que no eran tan extensas, pero sí eran muy concretas, eran muy precisas. Él tenía esas palabras precisas para platicar con el Señor, para exponerle al Señor tal o cual necesidad. Y me acuerdo que oramos en compañía de mi esposa, y ya cuando acabamos de orar, pues nos despedimos, le agradecí al hermano, nos dirigimos a nuestra casa, mi esposa y yo, y recuerdo que mi esposa me dice: no te preocupes, el Señor va a tener misericordia y va a hacer algo en tu salud, en esta necesidad. Me parece que acabando de decir estas palabras,
hermanos, yo empiezo a sentir un calorcito en mi espalda, un calorcito, y empecé a sentir una humedad. Y le dije a mi esposa, ¿puedes ver qué tengo en la espalda? Y mi esposa me ve mi espalda y me dice, es que, ¿qué crees? Que eso que tienes se empezó a salir, empezó a brotar y se está saliendo. No nos espantamos, sí nos sorprendimos, pero más bien estábamos maravillados de que el Señor estaba respondiendo, y no habían pasado más de 5 minutos, hermanos, cuando el Señor empezó a hacer eso en mi cuerpo. Y mi esposa pues sí me ayudó a tener ese cuidado, pero eso que yo tenía empezó a salir y a salir y a salir, hasta que llegó a desvanecerse por completo. Y hasta el día de hoy, hermanos, yo no he tenido ningún padecimiento, ninguna situación a causa de esta situación que yo tuve, hermanos, y se los cuento para honra y gloria del Señor. Y como les digo, hermanos, así el Señor me ha permitido tener muchas experiencias, muchos testimonios, de que a través de la fe y a través de la misericordia del Señor hemos visto respuesta, como les digo, no solamente en la salud, sino en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor ha sido misericordioso con nosotros, y le doy gracias a Dios porque hemos tenido siervos y pastores, hemos tenido esa enseñanza que nos ha sido transmitida a través de los siervos del Señor en esta iglesia de Monte de los Olivos, y le doy gracias a Dios por ello, porque la formación que nos han dado los siervos del Señor en esta iglesia ha sido para fortalecimiento de nuestra fe, ha sido para edificación de nuestras vidas. Y ahora que, en mi caso, que yo ya no estoy aquí, esas enseñanzas las sigo ejerciendo en mi vida, en mi familia, con mi esposa, y en el lugar a donde ahora yo me puedo congregar. Compartimos esto para honra y gloria del Señor, y le doy gracias al Señor por todas estas experiencias que me ha permitido tener, esta enseñanza que me llevo de esta iglesia, esta edificación que he adquirido a través de la palabra del Señor, pero en esta iglesia específicamente ha sido enriquecedor a mi vida, y por eso le doy gracias al Señor, y me quiero unir con ustedes en gratitud a este momento de celebración por estos primeros 50 años que el Señor le permite a la iglesia de Monte de los Olivos de existencia. Me uno a su gozo, hermanos. Quiero mandarles un saludo a cada uno de ustedes, que quiero decirles que los llevamos, mi esposa y yo los llevamos en nuestros corazones. De cada uno de ustedes, hermanos, nos llevamos algo, una enseñanza, un cariño, sus muestras de apoyo, sus oraciones que en algún momento han tenido para con nosotros. Eso lo llevamos siempre en nuestros corazones, hermanos, y le doy gracias a Dios por ello. Quiero mandar un saludo especialmente a los siervos del Señor, a mi hermano Ricardo Favela, a mi hermana Lucy González, a todo el cuerpo ministerial, a mis hermanos que no conozco, que seguramente ya son muchos, que se han ido añadiendo para la honra y gloria de Dios a esta amada iglesia. Les envío también un cordial saludo. Reciban un saludo de mi parte. La paz de Dios, hermanos.